días, primero que nada, amada congregación. Para mí es un gozo tremendo todos los domingos servir a Dios y no le voy a mentir cuando le diga que la verdad estoy muy nervioso el día de hoy. Nunca, como usted sabrá, pues nunca me ha tocado estar aquí al frente. Compartía con los jóvenes que la responsabilidad de compartir la palabra a una persona o para uno mismo, incluso es simplemente el hecho de escudriñarla o hacerlo frente a 70 billones de personas que creo que ni alcanza el planeta para cubrirlas, o sí, pero es la misma responsabilidad, leerla tú y escudriñarla tú que ante todo el mundo. Pero eso sí no quita de lado los nervios del público, de la gente. Pero pues vamos a comenzar. De hecho, se me olvidó hasta quitarme el cubreboca. Bueno, el pasaje que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con la obediencia. Si me acompaña a sus Biblias, vamos a tomar un pasaje central en Filipenses 2, del 5 al 11. Este pasaje lo tenemos que tener un poco como en mente durante toda la enseñanza. Si su Biblia la trae pues en físico, puede poner, en caso de que no tenga ocupado el cordoncito, lo puede dejar ahí porque constantemente voy a apuntar hacia el pasaje y ya si usted desea pues puede ir regresando de manera fácil a ese acceso. Y pues bueno, el pasaje como tal está titulado, la enseñanza está titulada Un amor que obedece. El pasaje central, se los he comentado, y entonces a lo mejor se estará preguntando, atrás de mí dice Shema, fuente de gracia. Vamos a ver qué significa Shema y que tiene que ver mucho que ver con la obediencia. Por lo tanto, les puedo ir adelantando que Shema tiene que ver con prestar atención. Entonces yo les puedo decir, Shema, fuente de gracia, presten atención a la palabra de Dios que va a ser expuesta el día de hoy. Si me acompañan en oración, vamos a comenzar. Padre nuestro que tú estás en el cielo, nos dirigimos a ti en esta mañana para exaltar tu santo nombre, Señor, para glorificarte y darte toda la honra y la gloria solamente a ti. Eres el Dios creador de todo lo que hay, Señor, y solamente por eso mereces toda la honra y la gloria, Señor. Más aún hay 1,000 millones de razones más para alabar tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Habla en nuestros corazones el día de hoy, Señor. Habla a todos y cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Que la palabra podamos guardarla en nuestros corazones, Señor, y llevarla cada día de nuestras vidas, Señor. Que podamos ser hacedores de ella también, Señor. Te pedimos por este tiempo, que sea también para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar dándole una lectura a este pasaje precisamente. Desde el versículo 5, Filipenses 2, 5 al 11. Nos dice, haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este pasaje vamos a estar apuntando, como les digo, constantemente, para que lo pueda tener en mente. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el Verbo encarnado, como lo podemos ver en Juan 1, versículo del 1 al 3, sobre todo, Dios mismo no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que por amor tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y en forma de hombre se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Dios mismo, haciéndose obediente a la voluntad de Dios Padre por amor a nosotros, ese amor que lo llevó hasta la cruz para salvarnos, justificarnos y redimirnos. Esta es la premisa y precisamente vamos a ver que esta obediencia de Cristo es nuestro máximo ejemplo. Y también esa obediencia nos ha traído redención, nos ha traído salvación y lo ha hecho por amor. No hay nada que nosotros hayamos podido hacer para que Él nos amara. Eso es importante poderlo dejar en claro, que lo vamos a ir viendo, pero precisamente no es que nos haya amado por cómo somos, no es que haya dicho, mira, ese está alto, ese como que medio se porta bien, lo voy a amar. No, Él simplemente decidió amarnos, porque precisamente por nuestro pecado, él aborrece el pecado. Entonces es una decisión que Él haya tenido que amarnos a nosotros. Él decidió amarnos y eso es algo hermoso
por lo cual hace este plan de salvación, pero lo iremos viendo. Por lo tanto, le voy a pedir primero la parte de atrás que cambie a la diapositiva número 2, que precisamente dice el verbo hecho carne, donde para el que se me duerma o así, pues ya se lleve aunque sea 3 aplicaciones. Por lo general no iniciamos con las aplicaciones, vamos a ver más, pero iniciamos con estas primeras 3 en base a este pasaje. La primera es que tengamos actitud humilde así como Cristo. La segunda es que nos despojemos de nosotros mismos y que seamos obedientes así como Cristo lo fue, es la tercera. Es una imitación a Cristo y son 3 aplicaciones respecto al pasaje. Y le comparto una frase respecto a esta parte que vamos viendo, que dice, si Cristo siendo Dios obedeció la voluntad de Dios Padre, nosotros aún mayormente debemos someternos a su voluntad. Y eso nos lleva a nuestro punto número 1, donde vamos a ver qué es la obediencia. Esta información o estas definiciones que les comparto las saqué de un programa que se llama Logos, donde pastores y hermanos que estudian la palabra de Dios, es una herramienta que ellos brindan. Entonces la definición que ellos tienen es una definición basada en las Escrituras, no en las Escrituras y en otras cosas, pero usan mucho la Escritura en Logos, para que diga de dónde sacó la definición, la saqué de Logos. Y precisamente esta definición que nos dice es que es el acatamiento de leyes o requisitos externos. Dice que la autoridad se puede establecer por la ley, ya sea la ley de Dios o la ley del hombre, o una persona en posición de autoridad. Un ejemplo de esto son los padres, un patrón o empleador, o sea, el jefe del trabajo en el que usted labore, y la obediencia puede ser solamente externa y formal, a veces con desgano. Esta parte es importante porque precisamente hablando de los patrones laborales, uno puede decir, es que mira, ya me dijo que hiciera este reporte, voy a tener que ir a hacerlo, y así entre dientes, pero va y lo hace. Y la otra forma de obediencia es que sea reconociendo esa autoridad que él tiene. Puede ser motivada por el conocimiento interno de la legítima autoridad de la otra persona. Es decir, reconoces el poder de autoridad o la jerarquía que él tiene y de buena voluntad buscas hacer lo que él te dice. Aquí tengo un ejemplo anotado que, por ejemplo, es un dictador. Ustedes pueden pensar en Corea del Norte, donde tienen un dictador, no tienen un presidente. Ahí hay gente quien dice dictador a sus órdenes y realmente estiman y tienen en autoridad legítima al dictador de Corea del Norte y obedecen con gusto las órdenes. Pero tienes el otro sector de la población oprimido por lo general, que precisamente obedece porque no le queda de otra, obedece porque le cuesta la vida, no lo hace porque él simpatice con los ideales o con las cuestiones de la otra persona, pero obedece de manera, como les decía, desganada hacia esta autoridad. En el Antiguo Testamento, Dios reveló sus planes y propósitos a Israel por el uso de su palabra o su voz mediante mensajeros. Así la idea de obediencia está íntimamente relacionada con la palabra hebrea Shema, que es oír. En la religión hebrea, el genuino oír es sinónimo de obedecer. Si una persona no obedece, indica que realmente no ha oído. A lo mejor ahorita nos cuesta en nuestro español mexicanizado como un choque, porque por lo general decimos, sí es que tú me oyes, pero no me escuchas. Entonces puede cambiar esta palabra que le dije de oír por escuchar. El punto es que precisamente prestemos atención, como vamos a ver un poquito más adelante, y seamos diligentes en poner en práctica lo que hemos escuchado. En las Escrituras, el tema de oír y obedecer se usa frecuentemente en las relaciones humanas, entre padres e hijos, esclavos y amos, que en este caso podríamos decirlo, un patrón y un trabajador, o un jefe y un trabajador, entre reyes y súbditos. Esta parte de reyes pues a lo mejor ya no es tan común, aún en España hay reyes, pero ya hay una diferente forma, pero usted acuérdese cómo funcionaban antes los reyes y súbditos, entre muchos otros ejemplos. Pero la obediencia del hombre a Dios es la de mayor importancia. Es evidente que Dios esperaba desde el principio que el hombre obedeciera. Entonces la obediencia es la prueba suprema de nuestra fe a Dios y nuestro amor. Esta es la relación realmente importante que no debe quebrantarse. La relación del hombre con Dios lo expresa muy bien el profeta Samuel, yo iba a decir nuestro pastor, pero no, el profeta Samuel, tocayo del pastor, en 1 Samuel 15:22, cuando dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento la parte de los sacrificios era algo muy importante para el pueblo judío, para perdón de pecados y para la adoración a Dios. Entonces aquí nos están diciendo que si eso está como aquí, ¿no?, de importancia, y dice la obediencia
es mejor que esto, pues la obediencia está por encima. Y nos dice que la parte de la grosura, es importante que la grosura dentro del ritual era una de las partes importantes de los rituales, era la mejor parte del animal que se ofrecía a Dios dependiendo del tipo de sacrificio. No vamos a abordar esos tipos de sacrificios el día de hoy. Y más adelante esta idea del Shema se mantiene en el Nuevo Testamento. Cuando nos dice en el término griego, upakoe, que significa nuevamente oír, pero que tiene este lazo igual que Shema, de escuchar y obedecer. Jesucristo usó esto cuando decía, el que tenga oídas que oiga. Claramente lo que él estaba diciendo era que deseaba que no solo escucharan en el sentido físico, sino que respondieran con fe a los preceptos que él había establecido, es decir, que obedecieran sus mandamientos. También Jesús dijo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto lo vemos en Mateo 7:24. De esta manera, oír significa que los oyentes creyeran y obedecieran. La evidencia de que el pueblo había escuchado y obedecido era que se arrepintieran y creyeran en el Evangelio y siguieran adelante viviendo de forma diferente. Quiero que mientras yo pongo un cronómetro que se me había olvidado para que no se nos pase el tiempo, me acompañen a buscar el pasaje de Zacarías 7 del versículo 8 al 14. 7, 8 al 14. Zacarías 7 del 8 al 14 nos dice, entonces vino la palabra del Señor a Zacarías diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero, juzgad, y misericordia y compasión practicad cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Pero ellos se rehusaron a escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. ¿Por qué lo traigo este pasaje? Porque esta parte de no oír en el original es Shema, que quiere decir que precisamente no quisieron escuchar a Dios y obedecer la voz de Dios. Igualmente, seguimos en el versículo 12, y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Igualmente es Shema en el 11, en el 12 y también en el 13, que dice, y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no los quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, en estos 3 versículos los traigo aquí porque precisamente vemos esta correlación entre el oír y el hacer, la obediencia. El pueblo no quiso escuchar, no quiso obedecer la voz de Dios, y algo que puede traer en mente, que no vamos a lo mejor por cuestiones de tiempo a profundizar, pero precisamente Dios desde Deuteronomio había hablado al pueblo, les hizo un recuento a través de Moisés de la ley y les dijo, si ustedes obedecen, recibirán bendición. Si ustedes desobedecen, recibirán maldición. Serán dominados, los dispersaré por todas las naciones, entre un montón de cosas que vemos en Deuteronomio. Ahora sí, para ir cerrando este primer punto de la obediencia a Dios, así que podemos decir que la obediencia es prestar atención a lo que nos dice una autoridad para llevar a cabo lo que se nos dice. La obediencia a Dios debe ser reconociendo su legítima autoridad porque Él creó todas las cosas. Además, obedecemos por gratitud a lo que Él hizo por nosotros por amor. Por ende, prestamos atención a lo que Dios nos dice en su palabra para ser prontos y diligentes en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros debemos obedecer. Y quiero que recordemos, por ejemplo, en Éxodo 24:7, que así como el pueblo le dice a Dios, nosotros cada día le digamos a Dios, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Esto lo dice en Éxodo 24:7. Nosotros busquemos obedecer a Dios. En Deuteronomio 27:10 se le llama al pueblo a Dios a la obediencia. Por Cristo somos pueblo de Dios, busquemos entonces la obediencia. Más adelante veremos el por qué debemos obedecer a Dios, pero primero veamos el máximo exponente de obediencia, nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva al punto 2, la obediencia de Cristo, nuestro ejemplo. De todas maneras le voy a ir adelantando, aunque aquí decimos que vamos a ver la razón. La razón es por el amor tan grande que Dios ha tenido sobre nosotros y lo que Él hizo. ¿Qué es lo que hizo? Es lo que vamos a desarrollar en este segundo punto. La obediencia de Cristo está íntimamente unida
con el plan de Dios para la redención de la raza humana. Sabemos por medio de las Escrituras que se debería proveer un sacrificio como expiación por los pecados del ser humano. Sabemos además que Cristo se dio a sí mismo para hacer la propiciación por los pecados de toda la humanidad. Entonces de aquí ya vamos viendo que precisamente qué es lo que hizo Cristo. Pues de primeras, esta parte primera, vemos que se ofreció a Él mismo como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Esto lo puede constatar en diversas citas que están aquí atrás. Empieza con Romanos 3:25 y termina con 1 de Timoteo 2:6. Aquí tiene atrás la lista y si gusta anotarlos y después checarlos, o ahí le dejo pues la referencia. Pero para que el plan tuviese resultado, la segunda persona de la divinidad trina tenía que convertirse en hombre. Y sabemos que Cristo era 100% Dios, 100% hombre. El Creador tenía que llegar a ser criatura. Fue en este momento cuando comenzó la obediencia de Cristo. Viéndose como hombre, Cristo se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Segunda de Filipenses 5:8, les decía que constantemente vamos a apuntar hacia allá. Mientras estaba en la tierra, aunque él sabía que era el Hijo de Dios, era también definitiva y a veces dolorosamente humano. Como les digo, 100% Dios, 100% hombre. Puesto que se había despojado a sí mismo de sus prerrogativas celestiales, tenía que vivir, trabajar, sufrir y morir como ser humano. Hay diversos pasajes en los cuales vemos también emociones. Nos dice, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Alguien que lo cite ahorita así de repente? Jesús lloró. Es el pasaje más corto de la Biblia. Bueno, hay otro, pero no nos vamos a meter ahorita a ver cuál le gana a cuál. Mientras estaba en la tierra, pasa esto. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Hebreos 5, del 8 al 10. Su obediencia al plan salvífico del Padre lo llevó directamente a la cruz, y su muerte en la cruz fue la señal del cumplimiento de su perfecta obediencia. Dios elaboró un plan. Nosotros desde Génesis, en la caída, cuando Adán y Eva peca, muchas veces podemos decir, es que si yo hubiera sido, yo creo que si nosotros hubiéramos sido, si no hacíamos lo mismo, hacíamos algo peor. Entonces, tanto él como nosotros hubiéramos hecho lo mismo, pero aún así él era representación humana. Pero entra el pecado y tenemos una caída, tenemos una desobediencia, y Dios tenía un plan para salvarnos. Desde ese día hubo gracia y misericordia. Dios dijo, el día en que coman de ese fruto morirán, pero fueron vestidos por gracia, y si recuerdan ustedes, Dios no fulminó ni a Adán ni a Eva. Fueron revestidos de misericordia y de gracia, y hay un plan. Todo el Antiguo Testamento apunta a este plan que se iba a culminar en Cristo. No nada más los profetas hablan de Cristo, sino todo el Antiguo Testamento. Hay cosas que apuntan y nos muestran lo que vendría a ser Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Pero desde ese momento que entra el pecado, entra la muerte espiritual. Y desde ese momento que entra la muerte espiritual, todos y cada uno de los que hemos pecado somos condenados al infierno. Esto es importante porque entonces vemos que no nos podemos salvar a nosotros mismos, porque ya hemos pecado. A lo mejor usted dice, bueno, pues es que yo nada más he mentido, pero mentir es pecado. Igual que robar, igual que los otros 10 mandamientos. Y aún si lo resumimos a los 2 mandamientos, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que muchas veces hemos puesto a Dios en un tercero, cuarto, quinto, sexto lugar y hemos tratado de manera distinta a nuestro prójimo. No lo hemos tratado como amor a nosotros mismos. Entonces ya desde ahí caminamos. Desde el mismo resumen caminamos sin hacer tanto hincapié en todos los mandamientos. Entonces vemos la necesidad de que Cristo, siendo 100% Dios y 100% hombre, viniera, naciera de una virgen, porque así estaba escrito en las Escrituras y todo apuntaba a eso. Nace y vive una vida perfecta. Él fue tentado en todo, mas no pecó. Esta vida perfecta que él vive, una perfecta obediencia, no nada más a la voluntad del Padre para el plan salvífico, sino una perfecta obediencia a todas y cada uno de los mandatos de Dios en su Escritura, tanto en el sentido de no pecar, porque muchas veces tenemos la cuestión de, bueno, es que no mintió, no robó, no todo, sí, perfectamente no pecó, pero también obedeció todas las instauraciones de la ley. Por ejemplo, en la tradición judía hay una parte, ¿no?, de presentar al niño ante el templo, la circuncisión, aun cuando Dios instauró el bautismo. Cristo cumple todas estas cosas. Lo puede constatar en el inicio de Lucas, lo puede constatar en el inicio de Juan, en Mateo, en todos los evangelios, porque fue bautizado también Jesús. Cuando Dios manda que se arrepientan y se bauticen en agua, Cristo también fue bautizado en agua. Entonces no nada más es que no rompió la ley, sino que la obedeció de manera perfecta. Y solamente Él podía hacer esto. Precisamente durante esta vida perfecta que Él ha tenido, vemos en Juan 4:3
que su prioridad, vemos su prioridad en Juan 4:34, si gusta irlo buscando. Ahí vemos su prioridad primaria, estaba en la tierra, su voluntad primaria aquí lo escribí medio raro, pero vamos a aterrizar la idea. Usted puede buscar el pasaje y aquí vamos a ver cuál era su prioridad de Cristo, la principal prioridad de Cristo durante su tiempo aquí en la tierra. Eso es lo que yo quería decir, pero aquí lo escribí medio raro. Entonces Juan 4:34 nos dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Entonces ya vamos viendo que su ministerio aquí en la tierra apunta a obedecer al Padre en ese plan de redención para nuestras vidas. Este plan incluía esa obediencia a la ley que le he mencionado, y evidentemente esta obediencia también le iba a llevar a tomar nuestro lugar en la cruz y morir por nosotros. Nosotros merecíamos esa muerte y padecer la ira de Dios, mas Él toma nuestro lugar, como lo vamos a ir viendo y como dice el pasaje, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Su obra, esta fue su actitud en todo momento, aún frente a la cruz. Aquí está medio raro. Aún frente a la cruz. Acompáñame a Lucas 22:42. Yo creo que esta parte la sabe bastante bien usted, que Cristo hablaba sobre la copa, pero aún sin importar hasta dónde lo llevara, Él por amor a nosotros se hizo obediente a Dios, aunque lo llevara a la muerte de cruz. Lucas 22:42. Diciendo: Padre, si esta es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Dios mismo, si la persona de Jesucristo, siendo Dios, se somete a la voluntad del Padre, ¿qué nos lleva a nosotros como seres humanos pensar? Que estamos eximidos de buscar hacer su voluntad. Evidentemente fallamos, eso no se lo voy a negar, somos humanos, tenemos un cuerpo caído. Pero debe ser nuestro anhelo buscar esa obediencia a Dios, debe ser nuestro anhelo buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y precisamente, ahorita hablando de eso, ayer con los jóvenes precisamente hablábamos de la voluntad de Dios, y una manera de discernir así express como comercial la voluntad de Dios es: ¿vas a glorificar a Dios con esto? ¿Vas a honrarlo? ¿Vas a pecar contra Él? Si vas a pecar contra Él, ya de ahí te digo, es como el filtro 1, eso no está dentro de la voluntad de Dios, eso ya se lo puede quedar como grabado. Y ok, si yo hago esto, voy a pecar contra Dios, y está fuera de la voluntad de Dios. Dios nunca va a querer que peque contra Él. Bueno, entonces ahora que Cristo obedece, porque sabemos que no nada más se queda en esta parte, sino que llega hasta la cruz, toma nuestro lugar, muere y resucita al tercer día. Y aún después de esto asciende y promete que va a volver por todo aquel que crea en Él. Entonces, veamos que logró su obediencia. Hay muchas cosas que logró, pero vamos a ver 3. La primera: Jesucristo fue el perfecto ejemplo de obediencia. Estaba sujeto a sus padres, cumplió cuidadosamente con la ley moral, mostró una actitud ejemplar hacia las autoridades, siempre estaba dispuesto a obedecer al Padre. El antiguo patrón caracterizado por la desobediencia de Israel se quebró por la obediencia perfecta de Cristo. 2. Gracias a su obediencia, Él pudo ser nuestro Salvador. Una falla habría sido fatal. La salvación de la raza humana estaba en juego, puesto que Él pasó por todas las vicitudes de la existencia humana y fue obediente en todo. Nadie puede menospreciarlo. Más bien, juntamente con los redimidos del libro en el Apocalipsis, clamamos a gran voz: el Cordero es digno. Apocalipsis 5:12. 3. Su obediencia logró la salvación eterna para los hombres. El primer Adán desobedeció a Dios y trajo la muerte y la destrucción sobre la raza humana. El segundo Adán, o sea, Cristo, a pesar de sufrir toda clase de tentación, rindió perfecta obediencia al Padre. La obediencia de Cristo, revocando lo que sucedió en la caída, hace posible que el hombre tenga vida eterna. Entonces, la obediencia de Cristo nos muestra, entre varias cosas, 2 que deben de estar aquí atrás. Las diapositivas que tengo aquí están distintas porque el tamaño de letra está más pequeño. Entonces ahí, Gael, si le gusta ir picando hasta que encuentres, dice: la obediencia de Cristo nos muestra varias cosas, entre ellas su gran amor, el modelo de obediencia y el plan de salvación. John MacArthur tiene una frase, o da una frase en uno de sus sermones, que dice: Cristo nuestro Redentor, el que fue ofendido en primer lugar, es el primero en buscarnos. Cristo, la persona ofendida, es el primero en venir a buscarnos por ese amor. No quiero profundizar mucho aquí. Hace poco vino Ges y precisamente hablaba de este tema.
Entonces vamos a hacer un recuento antes de entrar al punto 3. Su nacimiento de una virgen, vida perfecta sin pecado, cumplimiento de toda la ley, su sacrificio por nuestros pecados en la cruz, resurrección al tercer día, ascensión al cielo y la promesa de que volverá por todo aquel que crea en él, debe llevarnos a amar a Dios, y ese punto debe dar como resultado la obediencia. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, la obediencia como resultado del amor. Usted puede ver y debe de tener en claro que por usted mismo, yo estoy a veces en contra de que se nos dice, es que tú no merecías nada. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero creo que sí merecíamos una sola cosa. Y antes de que rasgue sus vestiduras y saque sus piedras, permítame explicarle a qué me refiero. Nosotros por nuestro pecado merecíamos el infierno. Esa sí nos la ganamos, se lo puedo asegurar. Es lo único que nos habíamos ganado por nosotros mismos. Pero el amor de Dios, el amor de Cristo hacia nosotros, lo llevó a la cruz para evitar que nuestro destino final fuera el infierno, sino el cielo por medio de la fe en lo que Él hizo en la cruz, lo que Él hizo en su vida. Ese gran amor que lo ha salvado, si usted ha puesto su fe en Cristo, ese gran amor que lo ha salvado es lo que lo lleva a usted ahora, hoy en día, a amar a Dios. Y el amar a Dios debe de dar como resultado una obediencia. Evidentemente, fallamos y hay muchas cosas respecto a ese tema, pero no me voy a adelantar a eso, que lo vamos a ver un poco más al final. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por su grande amor, su misericordia sin igual, por gracia se nos ha dado a través de la fe en Jesucristo, nuestro Redentor y consumador de la obra salvífica. Vemos algunos pasajes de amor que Dios tuvo por nosotros y que por su grande amor elaboró el plan de salvación. En estos pasajes incluyen Isaías 63:9, Jeremías 31:6, Juan 15:9, Romanos 5:8 y 8:39, Segunda de Corintios 5 del 14 al 15, donde habla de que Él nos amó, nos salvó con el propósito de vivir para Él. Tenemos otros pasajes como Primera de Juan 2:2 y precisamente las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, nos muestran que el amor viene de Dios. Él decide amarnos, es el primero en amarnos a nosotros y por consecuente nosotros ahora le amamos. Y hay algo muy importante porque aún dentro de la obediencia y el amor a Dios, el siguiente paso después de amar a Dios es amar a nuestro prójimo, es amar al otro. También es como una reacción en cadena, si lo quiere ver así. Dios me ama, yo entiendo lo que Cristo ha hecho, yo entiendo y creo lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, que resucitó y que aún promete que volverá después de haber ascendido. Entonces ahora amo a Dios por esa razón que ya entendí y ahora puedo amar a mi prójimo y empezar a buscar cumplir la ley que se resumió en amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos otra cita en Efesios 5:2 y tenemos que Dios nos ha amado, nos ha salvado y por su amor ahora podemos amarle a Él. Y bueno, esto lo vemos específicamente en 1 de Juan 4 del 7 al 10. Los jóvenes saben que tengo una costumbre a adelantarme a lo que tengo aquí escrito. Eso fue el caso, lo que estaba hablando de 1 de Juan ya se lo iba a volver a leer. Damos un salto para adelante y decimos, siendo ahora conocedores del amor de Dios, ya que hemos recibido misericordia, este amor recibido debe llevarnos a la obediencia a Dios. Esta obediencia, como hemos visto, nos lleva también a amar a otros. Vamos a Juan 14:21. Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Obedecemos porque amamos al Señor y amamos al Señor porque Él nos amó primero. Espero que esto quede como muy claro. Ha sido muy repetitivo, no porque se me vayan las cabras, sino porque quiero que quede grabado en nosotros. Cristo debe llevarnos entonces a la obediencia. El voltear a ver a Cristo y lo que Él ha hecho debe de llevarnos a la obediencia. Tenemos otros pasajes como 1 de Pedro 1:14 al 15 y Juan 14:15. De todas maneras, todos deben de estarse proyectando esas citas en la parte de atrás. Y tenemos otra frase interesante de John MacArthur. Él habla como desde la postura, hay varias posturas de abarcar, ¿no? La obediencia, el amor a Dios. Yo estoy diciéndoles un amor que obedece. La obediencia como resultado del amor. Él hablaba de la obediencia y amor. Es como al revés, ¿no?
Entonces él lo volteaba y en esa predicación él decía, el amor fracasa cuando desobedecemos. Él toma, por ejemplo, a los discípulos que le dice, Pedro, yo te amo por más que todos estos de aquí. Y sabemos que Pedro le negó 3 veces. Sabemos, y el pasaje que aborda MacArthur es que precisamente tenían una instrucción y Pedro dice, bueno, yo me voy a pescar. Y dicen, bueno, vamos contigo. No pescan nada en toda la noche. Y en la mañana tienen un encuentro con Cristo nuevamente. Después de esto, Cristo le dice a Pedro que si lo ama, en el verbo ágape, o sea, de manera incondicional, y Pedro básicamente, para no meterle en griego y cosas así, le dice, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te quiero. Y en la tercera le pregunta, Pedro, ¿tú me quieres? El semblante de Pedro cae, se da cuenta que el Señor ya no le pregunta si le ama de manera incondicional, sino si lo quiere. Y Pedro se entristeza y le dice, oh Señor, tú sabes todas las cosas. Ellos acababan de desobedecer una instrucción de quedarse en un lugar y decidieron ir a pescar. Ellos fracasan. ¿Y cuál es la novedad? Que cuando ellos, después de volver un poco a su vieja vida, porque recordemos que antes eran pescadores, después discípulos, y estaban volviendo a ser pescadores, es lo que nos dice MacArthur. Cuando llegan a la orilla, lo primero que reciben a quién es, a Jesucristo, quien los vuelve a encaminar hacia donde deben de ir. Cristo dando el primer paso, y ese es nuestro gran gozo y esperanza, que cuando fallamos podemos ir a los pies de nuestro Salvador, podemos ir a los pies de Cristo para obtener perdón por haber fallado. Pero terminamos un poco con esta parte de MacArthur, y entonces aquí en la parte de atrás debemos tener una pregunta que nos dice, entonces si Dios nos ha amado y ahora le amamos, ¿por qué desobedecemos? Es la gran pregunta. Y esto nos va a llevar a ver 4 personajes, bueno 5, nada más que uno es como una pareja que ustedes conocen muy bien, ya hablamos de ellos hace rato, y algunas de las causas que pueden derivar nuestra desobediencia. Hay diversas razones por las cuales desobedecemos. Debemos entender que esta viene del pecado y tiene diversas causas. Vemos 4 ejemplos. El primero, Adán y Eva. Ellos en Génesis desobedecieron a Dios porque no creyeron la palabra que Dios les dijo. La serpiente les mintió y ellos creyeron más la palabra de la serpiente que la de Dios. Si bien también vemos codicia, deseo, eso no se aborda en el momento de hoy. Esto lo vemos en Génesis 3 del 1 al 7. Cayeron en la mentira del enemigo. No creyeron la palabra que Dios les dijo. Yo creo que ese es un ejemplo que, así como le pasó a ellos, nos pasa a nosotros todo el tiempo. Tenemos las promesas de Dios en la palabra y no sabría qué decir que es peor, si que no las creemos porque somos faltos de fe o que no las conocemos. La ventaja de que si no las conoce es que, bueno, vaya a la palabra, conozca las promesas que Dios tiene para usted en la palabra. Y si no conoce ninguna, hoy ha conocido una, la promesa de la redención por sus pecados en Cristo Jesús. Es la promesa que yo le puedo decir como la top y la que debe de introducirlo a las demás promesas. Entonces, muchas veces cometemos el error que Dios nos dice algo y nosotros decimos sí, pero cuando viene la dificultad, ahí es donde demostramos que no hemos creído esas promesas. Un ejemplo que viene a mi mente es precisamente los discípulos, no hablando de la promesa, pero hablando de esta parte, es cuando están en la barca y tienen miedo y van a Jesús. Muchas veces nosotros somos como los discípulos y tenemos miedo. Entonces vamos a las promesas y podemos decir, como diría un pastor, Shema Israel, o que Shema, nosotros prestemos atención a las promesas que Dios tiene para nosotros y aferrémonos a esas promesas, sobre todo aferrémonos a Cristo. El segundo ejemplo es Moisés. Y ustedes se estarán preguntando, ¿Moisés? O sea, yo sé que a lo mejor Moisés pues mató al egipcio, pero eso fue antes de que Dios le hablara en la zarza. Moisés es un ejemplo de liderazgo impresionante. ¿Por qué hablas de Moisés? Josué es su sucesor. Bueno, este gran siervo de Dios, en su furor, por la rebeldía del pueblo de Israel, recordemos que el pueblo de dura cerviz constantemente iba en contra de Moisés y de Dios sobre todo, diciéndole, ¿por qué nos sacó de Egipto? Para que muriéramos aquí en el desierto. ¿Por qué tenemos ahora este maná? O sea, tenían un milagro, el maná era comida provista por Dios a través del cielo y se quejaban porque no tenían carne, se quejaban porque no había agua, se quejaban por todo lo que no tenían y no veían, al igual que nosotros, no veían las bendiciones que Dios estaba proveyendo al pueblo por enfocarse en lo que no tenían. Pero no es el punto de hoy. Precisamente esta condición del pueblo lleva a Moisés en este punto, estoy hablando del pasaje de Números 20,
a que se encienda cierto enojo en Moisés, un furor en Moisés por la condición del pueblo. Y Dios le había dado instrucciones específicas de qué hacer con la peña para dar agua al pueblo. Pero Moisés, por su furor, no obedeció al pie de la letra la instrucción de Dios. Números 28. Y en vez de hablar a la peña, como Dios le había dicho, Moisés la golpeó 2 veces. Números 20:11. Quiero que vean, y vamos a ver 2 ejemplos de desobediencia, o sea, obediencia parcial. Obedecer a medias es igual que desobedecer. Y esto lo estamos viendo en Moisés. A Moisés, el gran siervo que iba a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida por Dios, le costó entrar a la tierra por esta desobediencia. Él ya no iba a entrar porque él desobedeció aquí a la tierra prometida, mas Josué fue el que entró con Israel. La nota de Sproul de este versículo 20:11 nos dice: Moisés, después de años de servicio y constante paciencia, una paciencia que no tenía igual, Moisés cae en su área de mayor fortaleza. En Números 13:13 nos dice que no había hombre tan humilde como él en la tierra en ese entonces. Entonces, 1, habló con ira. 2, usurpa el lugar de Dios al decir, sacaremos agua de esta peña para vosotros. 3, actúa violentamente golpeando la roca 2 veces, cuando Dios simplemente le pidió que le hablara. Moisés, en su desobediencia, deshonró la santidad de Dios. Por eso Moisés, aquí vemos, ¿no? Moisés fue falto de dominio propio y eso lo llevó a desobedecer. Muchas veces nosotros desobedecemos por falta de dominio propio. Yo soy el primero en levantarle la mano y le digo, yo batallo completamente, muchas veces los jóvenes lo saben, con el dominio propio. Gracias a Dios ya no es como antes, pero muchas veces desobedezco a Dios por falta de dominio propio. Entonces ya ahí le metí un comercial para que ore porque yo tenga dominio propio. El siguiente ejemplo es Sansón, otro hombre usado por Dios. Este tal vez ya no le suena tan raro, usted sabe la historia de Sansón. Si bien Sansón desobedeció en muchas cosas, la más conocida y de la que vamos a hablar hoy es cuando revela su secreto a Dálila. Pues en Jueces 13:5 se le dice a sus padres que no pasaría navaja por la cabeza de su hijo. Su desobediencia y diversos problemas con las mujeres, lo llevó a revelar su secreto en Jueces 16:17 a Dálila. Dios, quien siempre fue el poder de su fuerza, le había abandonado. ¿Por qué? Por la desobediencia. No fue la primera vez que desobedeció. Eso también hay que dejarlo claro. Él estuvo en constante desobediencia, pero cuando desobedece esta instrucción que Dios había dejado, es cuando Dios lo deja a un lado. Aquí podemos resaltar que su codicia y yugo desigual lo llevó a revelar su secreto. Entonces desobedeció por codicia. Y pues ya el yugo desigual pues ya queda extra, no vamos a hablar del yugo desigual, pero en la codicia implica la lujuria, entre muchas otras cosas que van en la codicia. Él fue codicioso, no nada más lujurioso, pero va dentro de la codicia, por eso hablo de la codicia. Muchas veces nosotros codiciamos, a lo mejor no de manera lujuriosa como Sansón, pero sí codiciamos en muchas otras áreas de nuestra vida, y esto nos lleva inherentemente a la desobediencia a Dios. Y el último ejemplo, y este es el que usted me va a decir, no, pues es que ese sí se pasó, ese sí es un ejemplo de desobediencia, pero déjeme decirle que somos igual a Saúl, el primer rey de Israel. Saúl se le dio el mandato, bueno, dentro de las muchas cosas que usted sabe que Saúl hizo, vamos a hablar de que cuando se le dio el mandato de destruir por completo a Amalec en 1 de Samuel 15:9, Saúl desobedeció capturando a Agag y dejándolo vivo. Esto junto con lo mejor de las ovejas, bueyes y animales engordados, corderos y todo lo bueno. Jesús le dijo, ve, mata a todos y destruye todo. Él se queda con lo mejor de lo mejor, hablando de ganado, y captura a Agag vivo. Esta parte, y aquí entramos, no le voy a decir que lo que le voy a decir es una verdad absoluta, pero muchos estudiosos concuerdan a raíz de que en el versículo 12 Saúl levanta un monumento de victoria. Evidentemente no es un monumento de victoria para Dios. Si hubiera sido así, hubiera sido otra historia, pero lo levanta para él mismo. Una de las posibles razones, por estas razones que hemos hablado, los estudiosos dicen que la posible razón por dejar vivo a Agag era como un trofeo de guerra. ¿Qué palabra puede venir a nuestras mentes? Vanagloria. La vanagloria puede llevarnos a la desobediencia a Dios. Bueno, no puede, nos va a llevar a la desobediencia a Dios. Son 4 de las infinitas razones por las cuales podemos desobedecer a Dios o que nos puede llevar a desobedecer a Dios. Y esto nos lleva
a la conclusión y quiero que recapitule, para ir cerrando y entrar a la conclusión, quiero que recapitule lo que Cristo ha hecho en su vida. Si usted hoy dice, bueno, Cristo no ha hecho nada hoy en mi vida, usted puede voltear a ver a Cristo para que vea lo que Cristo ha hecho en su vida. Usted era pecador, bueno, es pecador. Usted es pecador y merece el infierno, pero Cristo padeció la ira de Dios en la cruz para que usted no padezca el infierno. Y usted debe de creer en Cristo, es la única esperanza que hay. Si usted ya ha creído en Cristo, quiero que voltee a ver ese gran amor que Dios le ha tenido, esa gran misericordia que Dios ha derramado sobre usted, que usted ha hallado gracia delante de Dios por el infinito e incondicional amor de nuestro fiel, santo y justo Dios. Nosotros somos infieles, mas Dios es fiel. Él es fiel y justo a sus promesas y las cumple. Entonces quiero que voltee a ver ese amor para que entonces el resultado de ese amor que Él tuvo en ustedes sea amarle a Él, y el resultado de amarle a Él lo lleve a amar a su prójimo y a obedecerle. Si usted se da cuenta, al amar a Dios con todo su corazón, por sobre todas las cosas, y amar a su prójimo como usted mismo, estará cumpliendo de la manera en que Jesús resumió la ley. Y ese es a donde debemos apuntar. Quiero que usted piense en el día de su muerte. Ese día que siendo usted un vil pecador y yo un vil pecador, nosotros nos presentaremos delante de un Dios santo y justo y no tendremos defensa alguna. Y que en un mar de lágrimas y preocupación, sabiendo que estamos condenados y seremos enviados al infierno, en ese momento en el cual vamos a ir al infierno, sabemos que no tenemos salvación, nuestro Señor Jesucristo llega y nos dice, no llores, seca esas lágrimas, pues pusiste tu fe en mí, mi sangre te compró, fuiste redimido por mi sacrificio, bienvenido a casa. Justo a tiempo. El amor que hemos recibido debe llevarnos a amar a Dios por sobre todas las cosas, debe llevarnos a la obediencia y debe llevarnos a amar a otros. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo, quien siendo Dios no estimó ser igual a Dios, a Él, como algo a que aferrarse, y tomando forma de siervo se humilló. De igual forma, humillémonos nosotros y busquemos hacer la voluntad del Padre, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Aquí la pregunta del millón es, de hoy en adelante, ¿usted será un hijo que obedece a Dios o será un hijo que desobedezca a Dios? Vamos a orar para finalizar. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, queremos exaltar tu santo nombre en esta tarde. Queremos glorificarte porque tú eres el único digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza, Señor, porque tú has creado todo cuanto hay. Y aún nos has dado 1001 razones más y nos has dado a Cristo para que podamos en amor darte toda la honra y la gloria, Señor. Permítenos a todos que podamos vivir una vida para tu gloria, Señor, que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria, que podamos someternos a tu santa, perfecta y agradable voluntad, Señor, para llevarlas en nuestras vidas, Señor. Permite que nosotros como congregación, todos y cada uno de nosotros en nivel individual y en nivel colectivo podamos escuchar tu voz, prestar atención a ti y ponernos rápidos para poner por obra lo que demandas de nosotros, Señor. Que podamos escuchar tu voz y hacer lo que tu voz nos pide, Señor. Te agradecemos por tu bendita palabra, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias por habernos amado, porque no tenemos merecimiento alguno de esto, mas tú has derramado gracia por tu amor. Gracias por Cristo en la cruz. Permítenos llevar tu palabra en nuestros corazones. Oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Inclina tu oído y sálvame.
Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Versículo 6 dice, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Y muchas veces nos podemos encontrar en desesperación, hermanos. Muchas veces nos podemos encontrar afligidos, atribulados, mas sin embargo podemos poner nuestra confianza claramente en nuestro Dios, que es nuestra fortaleza, que en Él, dice Colosenses, nuestra vida está escondida en Cristo. Así que juntos alabamos a nuestro Dios con este canto, el Rey de Gloria, y alabemos a nuestro Dios. Fortaleza es el Señor, no hay otro como Él. Es poderoso el gran yo soy, mi Dios es siempre fiel. Aun cuando en aflicción esté, por siempre gloria le daré. Mi confianza está en Él nunca fallará. En toda prueba o tempestad, conmigo estará, su mano firme me guiará, mi alma Él sustentará. Mi vida está segura